Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presenta Pauta Semanal. Participan Yanira Lara, ex seremi de Gobierno; Mario Esquivel, abogado; Juan Francisco Miranda, ingeniero civil, ex seremi de Obras Públicas; Eduardo Manzanares, presidente del Partido Socialista. Conduce Cristian García. Pauta Semanal en Polar Comunicaciones. Después de la noticia, el análisis. Muy buenas tardes, queridos auditores, televidentes de Polar Comunicaciones. Como todos los días viernes nos encontramos para analizar la noticia, la agenda semanal ligada a la política regional y nacional. Y esta semana en particular nos acompaña el presidente del Partido Socialista, don Eduardo Manzanares. Muy buenas tardes, Eduardo. Muy buenas tardes, gracias por estar acá nuevamente invitado. Y nos acompaña como visita ilustre Hernán Ferreira, reemplazando a Yanira Lara. Tanto Yanira y Cristian y Mario, lamentablemente nuestros panelistas estables, no han podido estar hoy, pero Hernán reemplazando a Yanira en su calidad de presidente comunal, imagino, de la Unión Demócrata Cristiana. Unión Demócrata Independiente. Claro, Bienvenido, bienvenido, Hernán. Gracias por la invitación, pero aquí estamos en la banca como en este momento. Está muy bien. Bueno, la semana ha sido bastante noticiosa, ahí tenemos harto para conversar, para dialogar, y yo quisiera partir. Ya la semana pasada habíamos hecho una especie de balance del primer año de gobierno. El martes pasado, ya 11 de marzo, se cumplió efectivamente un año de gobierno. Y Hernán, ¿cuál es la evaluación que hace la UDI respecto a este primer año de gobierno, tanto brevemente a nivel nacional como a nivel regional? Bueno, una evaluación general positiva. Estamos contentos, estamos optimistas de lo que se hizo y de lo que viene. Creo que hay un ánimo distinto, diría yo, como no de autocomplacencia, pero sí de mucho optimismo. La cifra económica, ¿cierto? Con un crecimiento de un 4%, creo que son, a nivel nacional, ¿cierto? Son bastante positivas. Incluso más sabiendo que tenemos el Congreso de mayoría opositora, digamos, y aún así, ¿cierto? La gente, yo creo, incluso en la encuesta, ha logrado reflejar ese optimismo y esa conformidad, que por supuesto no es absoluta, pero que es positiva para el gobierno. En la región, ¿cierto? Se ha ido de alguna manera ordenando un poco la casa, porque efectivamente nadie puede desconocer de que ¿Hay un desfase de un año entre la partida del gobierno de Sebastián Piñera y el gobierno regional? No, la verdad que no lo sé si ser tan matemático, pero por lo menos hay un aire nuevo, digamos, que ya se respira. El tercer comienzo del gobierno de Piñera en Magallanes. Lo importante siempre es comenzar y lo importante siempre es avanzar, y creo que se ha avanzado. Y ahí, respecto, como tú decías, hablabas de la encuesta un poco, y ahí vamos a entrar en materia después, dos temas candentes. Parte de la crítica que se le hace a Sebastián Piñera tiene que ver con que gobierna en función de la encuesta, y a rato con iniciativas de carácter quizá un poco más populista. Es cierto que ha habido un avance en la economía el año pasado, pero también, y ahí, ¿cuál sería lo bueno? Me imagino que ya lo planteaste, pero... Sí. ¿Cuál sería la principal autocrítica que tú podrías posar del gobierno? Dado que, por ejemplo, en materia económica ha habido un crecimiento económico, ahí están los datos, de en torno a un 4%, pero había un aumento del desempleo, o al menos un estancamiento en términos de desempleo con cifra promedio 7%. Sí, bueno, también no hay que olvidar que se cerraron algunas empresas, están cerrando algunas empresas, ¿cierto? Bueno, la competencia, digamos, internacional, básicamente que viene desde China, ¿cierto? Cambio en los hábitos de consumo también ha ido también influyendo. Entonces también hay un tema ahí de desempleo, pero insisto, el tema es promisorio. Quizás una autocrítica, a veces uno le gustaría tener un poquito más orden, quizás dentro de las propias filas. Bueno, quizás un tema por ahí, digamos, pero si lo pensamos del primer gobierno de Sebastián Piñera, creo que estamos un poco más ordenados que la primera vez, digamos. Creo que en eso podría yo hacer una autocrítica en eso. Creo que en lo demás siempre hay, toda broma es perfectible, pero hay que poner el acento. Yo pongo el acento en que existe una mayoría opositora en ambas cámaras. Lo que pasa es que es parte de la condición de borde del gobierno, sí, claro, que es un gobierno en el Parlamento con minoría y por lo tanto requiere un harto diálogo político. Pero ahí a rato parece ser que el gobierno, por una parte, busca este diálogo político con cosas concretas, con mesas de trabajo,
pero al mismo tiempo también, de alguna manera, califica de forma muy negativa al gobierno anterior, en este caso la nueva mayoría. Entonces a rato es como, tengo que dialogar, pero al mismo tiempo estoy de alguna manera maltratando. Y en esa dicotomía, a la larga, se perjudica el avance legislativo. Es que también hay que recordar que la misma mala evaluación o mala calificación del gobierno anterior también lo hace el Frente Amplio, digamos. El Frente Amplio también es bastante crítico del gobierno anterior, por razones distintas a la que tenemos nosotros, digamos, pero son bastante críticos. Por tanto, la crítica que se le hace al gobierno anterior no es una crítica, digamos, aislada o de un solo presidente, es relativamente extendida. Entonces, por eso son las críticas, digamos, porque y la gente cada día uno ve en las calles más tranquilidad y no anda pensando, ¿cierto?, que la educación de los hijos, anda pensando en otras cosas en realidad. Hasta el año pasado, y un tema que yo creo que caló mucho a la gente, el tema educacional, por ejemplo, caló mucho a la gente. Hoy día la gente ya no está pensando en eso, está pensando en otras cosas, está pensando en los temas económicos. Y es bueno que a este gobierno derecha, Sebastián Piñera, ¿cierto?, se le califique y se le exija más. ¿Por qué? Porque en la medida que a un gobierno, si a un gobierno de derecha se le exige más es porque sabe que puede dar más. Nosotros pensamos que, por ejemplo, el gobierno de la nueva mayoría no se le exige mucho, porque en realidad hace lo que creen que pueden hacer. En cambio, a la derecha se le exige más económicamente. Si la gente dice, si llega un gobierno de derecha, es que entonces va a haber empleo, va a hacer esto, otro. ¿Por qué? Porque sabe la capacidad que tiene la derecha en temas económicos. Y creo que el tema del empleo se va a tener que ir regulando de a poco, ¿cierto? En el sentido de ir yendo más a la baja. Porque ya va un año y la verdad es que las cifras han estado estancadas y sino han ido creciendo marginalmente, pero creciendo las cifras de desempleo. Sí, estamos de acuerdo. Ahora hay mucha también, mucha informalidad también, ¿cierto? Hay mucha gente que quiere entrar al mercado de trabajo, muchos jóvenes, por ejemplo, que quieren entrar al mercado de trabajo, y a veces el código de trabajo, por la rigidez que a veces presenta, no permite, entonces trabajen en la informalidad, digamos. Claro. Ahora, respecto de las cotizaciones, yo tengo una cifra, ¿cierto?, que durante el 2018 se llegaron a 117.000 trabajos con cotizaciones. O sea, como crecimiento. O sea, importante. Cuando se habla de un trabajo estable y cierto y productivo, bueno, acá lo tenemos, que creo que también es una cifra muy muy importante del gobierno de Sebastián Piñera. Oye, Eduardo, y ya la semana pasada habíamos hecho un prebalance. ¿Qué nos puedes comentar un poco de lo que dice? Puedo volver a repetirlo. Claro, o reiterarlo. Francamente, como le decía recién, ya a esta altura resulta un poquito irrisorio volver a repetir lo que ya hemos dicho tantas veces. Me llama la atención esta autocomplacencia en general de los personeros de derecho, encontrar que esto ha sido extraordinario. Solamente en forma somera, a nivel nacional, ¿no es cierto?, Piñera tiene hoy día un 37% de aprobación en el primer año de gobierno. Nunca había ocurrido esto antes. 48% de rechazo. Pero vayamos a las cifras. Sí, efectivamente un 4% es bastante mejor que lo que había antes, pero no es la promesa que Piñera planteó, ¿no es cierto?, de llegar a recuperar los crecimientos históricos de un 7%, que por lo demás cualquier persona sensata sabe que no es posible. Claro. En un país que se dedica a exportar materias primas, o sea, el commodity, y que depende de las economías como la economía china, como Estados Unidos, como Europa, que cada vez que ellos tienen alguna contracción, inmediatamente golpean a la economía chilena. Por lo tanto, la realidad indica que probablemente este 4% sea permanentemente, y se espera que para este próximo año inclusive baje. Para este año al 3,5. Eso, agreguémosle, ¿no es cierto?, el cierre de empresas emblemáticas, inclusive la última, Calzado Guante, ¿no es cierto?, cerca de 400 personas que han sido despedidas, y otras más en forma sucesiva, porque la economía nos da para ese éxito que había prometido el presidente Piñera. El nivel de expectativa, por lo tanto, que creó este gobierno de los mejores, no ha resultado ser tan evidentemente para la ciudadanía, que sigue precarizada, que sigue sufriendo los embates de una economía que precisamente no está enfocada en la gente más pobre, la gente más precarizada. Y a nivel regional, para no seguir insistiendo en ese balance, ¿no es cierto?, yo creo que peor, pues, 13 intendentes en menos de un año, esperemos que este sea el último. Seremis que tuvieron que renunciar porque no reunían las expectativas de la norma establecida, ¿no es cierto?, para su nombramiento. Bueno, las distintas dificultades que han inclusive establecido que no se requirió oposición en Magallanes, porque la propia derecha, la que está hoy día haciendo esa zancadilla
cruzadas en el nivel interno. El fuego amigo ha resultado ser dramático para la derecha a nivel regional. De manera que yo la verdad es que no puedo hacer un balance positivo, creo que ha sido mal. Un 21% menos de recursos para la región este año, un 21%, eso es casi más, creo que más del Fondema, históricamente. Y quiero decirle a todos los que ven este programa que un 25% para una economía, perdón, un 21% de menos recursos para una economía como la magallánica es desastroso. Yo me imagino que la Cámara Chilena de la Construcción y las empresas que viven, ¿no es cierto?, de la inversión del Estado deben estar muy preocupadas, creo que así lo ha manifestado, y en algún momento eso va a tener que ser resuelto de una manera distinta. Quiero recordar que el intendente Mattison, una de las razones por las cuales dicen que fue de alguna forma sacado de su cargo es porque intentó de alguna forma revisar los proyectos de inversión que venían para este año, porque consideraba que algunos estaban de alguna forma abultados. Solamente por decir algunas cosas. Lo que dices tú, sin lugar a duda, un cambio reiterativo frecuente de la primera autoridad regional tiene este trastorno en términos de la inversión pública, y de eso no hay duda, y tanto la gente de derecha, del gobierno, como de la oposición, y quienes saben un poco de la administración del Estado, repercute porque cuando están estos cambios, recordemos cómo fue este viacrucis del cambio del intendente Castañón al nombramiento del intendente Fernández, eso finalmente también se resiente dentro de la administración. Evidente. ¿Y eso evidente. en qué se traduce? En postergación de iniciativas, postergación de licitaciones, de inicio de obra, que a la larga también tiene un impacto. Y ahí yo lo veía lamentaba, y no sé si te acordarás, Eduardo, Hernán, que hasta hace un tiempo atrás se medía el crecimiento regional desacoplado de lo que era Metanex. Sí. Porque Metanex era un factor importante en términos grueso, macro, que habla así, un crecimiento alto, pero en realidad en la microeconomía regional, la verdad es que te distorsiona la cifra, porque podemos estar muy satisfechos con creciendo un 15%, pero resulta que si sacan Metanex y ese crecimiento es de un 2%, no es, y ahí es donde hay problemas que se vienen a traer, de alguna vez se desarrollan o se generan por estos cambios. Y cuesta más porque de alguna manera este gobierno ha tenido, yo lo decía al inicio, 3 inicios regionales, tres primeros días, y eso en la práctica es un desfase que se ha visto en esta pérdida de recursos que yo diría que tiene que ver por los sectores y la falta de liderazgo regional para defender los recursos, siendo de la misma coalición. Y claro, para la discusión presupuestaria de todos los años de Hacienda, ir a discutir con un intendente que lleva 2 o 3 meses en el cargo es como una discusión muy fácil. Entrar a la cancha con la mitad de tu equipo es difícil defender recursos regionales. Y eso hoy día lo vemos porque esa cifra que da Eduardo es una cifra importante. En términos gruesos, 21% de un presupuesto de 70.000 millones de pesos son 15.000 millones de pesos. Y con eso harta cosa se puede hacer a nivel regional. Pero siguiendo un poco con el análisis, al menos a mí me ha llamado la atención, no sé a ustedes, que han habido en los últimos meses señales del gobierno contradictorias expresadas por su propio presidente. Hace 2 semanas atrás el presidente Piñera planteaba que respecto al cobro de los medidores, el usuario tenía que pagar todo. Como es una medida muy impopular y las encuestas lo han reflejado, hoy día el gobierno anuncia que pareciera ser que estaría negociando para que las empresas distribuidoras de energía nos compren el medidor y con eso poder salir de eso. Por otra parte, en términos de una agenda comunicacional, en términos de delincuencia y de seguridad, sale este anuncio de un proyecto de ley donde incluso propios partidarios de derecha, como el senador Alaman, han planteado la inviabilidad de este proyecto de ley de la identificación para menores de 14 años. Yo ahí, Hernán, quiero consultar, tú eres abogado, en Chile no es obligatorio para un menor de edad portar identidad. Claro, así es. Eso está por ley. Entonces, ¿cómo tú planteas un proyecto de ley donde va a hacer un control para menores de 14 años? Y ahí encuentras una discusión que pareciera ser que hoy día el gobierno, más interesado en el resultado está interesado en marcar una identidad en términos de algunas visiones de la sociedad. ¿Cuál es la opinión de ustedes respecto a este proyecto de ley de control de identidad para menores de 14 años? A ver,
Lo que pasa es que uno se tiene que fijar, personalmente lo hago y mi partido también lo hace, se fija en qué es lo que la gente, el termómetro, por así decirlo, de las personas. ¿Ah? Uno, como cualquier hijo de vecino, ¿cierto? Uno tiene relación con muchas personas, con mucha gente, ¿cierto? En múltiples actividades. Y uno escucha, comenta, ¿cierto? Este tema de la delincuencia, que es un tema que está ciertamente hace años instalado, digamos, ¿cierto? Y antes existía, ¿cierto?, una responsabilidad eventualmente de menores de 16 años, 16, 18, podían incluso ser condenados penalmente. Hubo una reforma de menores, ¿cierto?, que ya no pueden ser, ¿cierto?, hay un régimen especial de ellos, de internación, qué sé yo. Y eso creo que la gente con el tiempo lo fue resintiendo, porque efectivamente, ¿cierto?, la delincuencia empezó a bajar de un poco más de edad. Y eso uno lo ve, ¿sí? Que no uno no puede hacerse el ciego y decir, mira, en realidad son menores, efectivamente son menores de edad. Y se les debe tratar como menor de edad, estoy de acuerdo con eso. Pero eso no significa que no pueda haber un control de la Pero en la práctica, como por una parte es ilegal exigirle un control a la identidad a un menor de edad, menor de 18 años. Sí, pero se puede revisar Y hay mochila. acuerdos internacionales que están y firmados. allá voy. Pero es que es el tema, porque resulta que acuerdos internacionales, yo creo que mucha gente, pienso yo, modestamente, que va a estar de acuerdo. Que están con los esto. derechos del niño, a todo Sí, eso. Ahí está estoy de acuerdo, pero resulta que esa gente vive en países, ¿cierto?, donde los menores no delinquen. Hay menores que no delinquen. Sí, eso es lo que pasa, ¿cierto? Ellos, claro, efectivamente, ellos en Europa, ¿cierto?, viven muy felices, ¿cierto?, con una baja delincuencia. Pero resulta que los países como Chile, ¿cierto?, donde sí, lamentablemente, por la razón que sea, yo no me voy a meter la razón, están delinquiendo. No digo que es una generalidad, digo que hay menores que delinquen. Pero las cifras duras que han dado la propia policía, la fiscalía, es que ha habido una disminución sostenida en delitos de menores de edad en los últimos años. Entonces, puedes darte el argumento si es que ha habido aquí una explosión en ese segmento de menores de edad que delinquen. Pero las cifras duras que han dado en esta semana, y un tema que está muy candente, apuntan a una disminución. Entonces, ¿cómo se explica esto? Se explican en ese sentido, porque la gente sigue entendiendo que hay menores de edad que están involucrados. No se le está con esta idea no se le está diciendo que van a ir a la cárcel, simplemente se está tratando de hacer un control de mochilas, por ejemplo. ¿Ah? ¿Por qué no? ¿Cuál sería el problema que a un menor de 14 años se le revise una mochila? ¿Cuál sería el problema? ¿Cierto? ¿Sabes cuál es el problema? Eduardo. Lo siguiente, mira, los estudios indican, el año pasado se hicieron 4.500.000 controles, claro. De esos controles, solamente un 2,2% tuvo efectos inmediatos en que se logró detener a personas que tenían alguna orden de captura o que tenían alguna situación con la justicia. Un 2,2%. También es cierto que la cifra indica que la delincuencia en general ha bajado, la delincuencia, y lo que ha subido es esta delincuencia que se usa a los menores, ¿no es cierto? Sí, claro. En Santiago, sobre todo, porque además esto hay que identificarlo básicamente en la región metropolitana, que lo usan para los portonazos, qué sé yo. Entonces, el problema es que cuando existe una duda de que quienes ejercen ese control preventivo hoy día ante la sociedad aparecen visiblemente cuestionados, que estamos hablando de carabineros, y cuando además hay cifras internacionales que indican que probablemente ese control preventivo se va a hacer en aquellas comunas más pobres, y precisamente hacia los más pobres, no va a ser lo mismo la identificación que hace el control preventivo en Vitacura ni en Las Condes, sino que va a ser en La Pintana y en qué sé yo, en esos lugares. Entonces ahí cobra sentido esta preocupación que existe en algunos sectores diciendo, mire, esto atenta contra los derechos que el país ha firmado a nivel internacional. Entendemos que la sociedad está preocupada por el tema de la delincuencia, pero acá hay un tema que tiene que ver con lo que tú decías, con gobernar para las encuestas, gobernar con los titulares de los periódicos. Seamos en esta cuestión serios, porque esto es un tema de Estado. Este es un tema que no se puede dejar solamente al arbitrio, ¿no es cierto?, de los titulares de los diarios. Yo sé que la ciudadanía, todos de alguna forma tenemos esta preocupación, es cuestión de ver los periódicos todos los días, pero deberíamos ser un poquito más cautos para ver si esto efectivamente va a tener resultados, o lo que decía un experto que yo le escuché, que acá lo que se requiere es detención investigativa, es decir, ir directamente a los lugares donde efectivamente se está delinquiendo y no en la calle porque la persona anda con una mochila, porque tiene el pelo largo, porque es negrito, porque no sé de qué forma se viste, y lo vamos a controlar en circunstancias que eso está demostrado. Solamente un 2,2% de todos los controles preventivos tuvieron éxito en la política anterior.
Muy bien, mira, vamos a una pausa, ya se nos pasó el primer bloque, vamos a continuar con este tema. Ahí nos están avisando el Radio Control. Y vamos a seguir con este tema que yo creo que va a dar para mucho. Ya hay anuncios y lo más, a lo menos, que llama la atención es que hay voces en contra de este proyecto de parte de la propia Chile Sí, claro. Vamos. Bueno, siempre, Sí. a ver, digamos, si esto no es un regimiento, digamos. Nos vemos a la vuelta.